Antes de empezar con esta historia, contadnos en los comentarios de dónde sois y qué hora es ahora por allí. Así sabremos desde dónde nos escucháis. Tras la repentina partida de mi esposa, descubro un ático de lujo a mi nombre. Explorar su secreto me revela una vida desconocida, llenándome de sorpresa y preguntas sobre sus viajes prohibidos. Tras el fallecimiento de mi esposa, tuvimos la reunión para tratar la herencia. Mi nuera sonrió con frialdad. Ahora que la vieja ya no está, pondrás la empresa a nombre de mi hijo y te las arreglarás por tu cuenta. Sonreí, pero cuando mi abogado entró en la sala, leyó en voz alta los resultados de la prueba de ADN. Me alegro de que estés aquí. Me llamo Steven y tengo 61 años. Hace 7 días enterré a mi esposa Margaret tras 35 años de matrimonio. 7 días. Y ya mi familia estaba dando vueltas como buitres en torno a lo que creían que era suyo. El funeral había sido un torbellino de condolencias y palabras vacías. Gente que apenas conocía a Margaret apareció de repente con historias sobre su amabilidad, su generosidad. Pero lo más doloroso no fue el duelo. Fue ver a mi hijo Norman y a su esposa Olivia conteniendo a duras penas su impaciencia durante el servicio. Mientras yo me despedía de la mujer a la que había amado desde los 26 años, ellos ya estaban calculando su herencia. Hoy era el día en que íbamos a discutir el testamento de Margaret y les había pedido a todos que se reunieran en mi estudio a las 3 en punto. El mismo estudio donde había construido Crawford Industries desde cero, trabajando 18 horas al día mientras Margaret criaba a Norman. La misma habitación donde había tomado las decisiones que convirtieron una pequeña empresa de construcción en un imperio multimillonario valorado en aproximadamente 12 millones de dólares. Me senté detrás de mi escritorio de caoba, el que Margaret me había regalado por nuestro 10º aniversario, y pasé los dedos por su superficie pulida. Todo en esta habitación guardaba recuerdos de ella. El pisapapeles de cristal que había traído de nuestro viaje a Irlanda. La foto de familia de la graduación de Norman del instituto, en la que todos parecíamos genuinamente felices. Parecía que hubiera pasado toda una vida. Norman llegó el primero, como siempre hacía cuando había dinero de por medio. A sus 33 años había heredado la estatura de Margaret, pero nada de su calidez. Su traje caro, del tipo que le había estado comprando desde que se graduó en la universidad, sin haber tenido nunca un trabajo de verdad, estaba perfectamente planchado. Detrás de él caminaba Olivia, su esposa desde hacía 8 años, con su pelo rubio peinado de esa forma artificial que probablemente costaba más que el sueldo semanal de la mayoría de la gente. «Papá», dijo Norman, acomodándose en el sillón de cuero frente a mi escritorio. Su voz tenía ese tono que había llegado a odiar, el que daba a entender que estaba complaciendo a un anciano. «Sé que esto es difícil, pero tenemos que discutir los asuntos prácticos». Olivia ni siquiera fingió mostrar compasión. Se sentó en el borde de la otra silla, tamborileando con sus uñas cuidadas contra su bolso de diseño. «Steven, te agradecemos que hayas convocado esta reunión. Norman y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de tomar algunas decisiones importantes sobre la empresa». Le estudié el rostro, fijándome en la emoción apenas contenida de sus ojos verdes. Olivia nunca había trabajado un solo día en su vida. Se había casado con Norman nada más salir de la universidad, cuando se dio cuenta de que él iba a heredarlo todo. Llevaba 8 años haciendo de nuera perfecta mientras calculaba cada activo que poseíamos. ¿La empresa?, pregunté, manteniendo un tono neutro. ¿Qué pasa con ella? Norman se inclinó hacia adelante, con esa expresión sincera que había perfeccionado a lo largo de los años. Bueno, ahora que mamá ya no está, tiene sentido transferirlo todo a mi nombre. Tienes 61 años, papá. Deberías estar pensando en jubilarte, en disfrutar de tus años dorados. Casi me echo a reír ante eso de los años dorados, como si no me hubiera ganado cada cana de mi cabeza, construyendo algo de la nada, mientras mi hijo aprendía a esperar que se lo dieran todo hecho. Además, añadió Olivia con una voz empalagosa, ahora que la vieja se ha ido, por fin podemos modernizar las cosas, llevar la empresa al siglo XXI. La vieja, así llamaba a Margaret, la vieja. Algo frío se me instaló en el pecho, pero mantuve la expresión tranquila. Margaret siempre había defendido a Olivia, insistiendo en que solo necesitaba tiempo para adaptarse a nuestra familia.
Incluso después de que Olivia hubiera hecho comentarios sarcásticos sobre nuestras tradiciones anticuadas, incluso después de que hubiera puesto los ojos en blanco durante las historias de Margaret sobre los primeros días de la empresa, Margaret había seguido incluyéndola, queriéndola como a la hija que nunca había tenido. ¿Modernizar cómo? Pregunté, genuinamente curiosa por saber qué creía Olivia que sabía sobre dirigir un negocio. Bueno, para empezar, podríamos vender algunas de las propiedades más pequeñas. Ese viejo barrio de almacenes al que le tienes tanto cariño, ahora es una zona inmobiliaria de primera. Podríamos ganar millones vendiéndoselo a los promotores. A Olivia le brillaban los ojos mientras hablaba. Y ese equipo de construcción al que llevas 20 años pagando el sueldo, la mitad de ellos ya están listos para jubilarse, de todos modos. Esos hombres me habían ayudado a construirlo todo. Tony Fernández había estado conmigo desde el principio y había hecho horas extras sin quejarse cuando conseguimos nuestro primer gran contrato. Jim Sullivan tenía un hijo en la universidad y otro que se casaba el año que viene. Pero para Olivia no eran más que números en una hoja de cálculo. Mamá siempre decía, «Eras demasiado sentimental en los negocios», añadió Norman. Su tono era amable, pero condescendiente. «Es hora de pensar con la cabeza, no con el corazón». Margaret nunca había dicho eso. En todo caso, siempre había apoyado mi decisión de tratar a nuestros empleados como si fueran de la familia. Había organizado fiestas de Navidad para ellos, recordaba los nombres de sus hijos, enviaba flores cuando perdían a un ser querido. Pero Norman y Olivia habían reescrito la historia para que se ajustara a su narrativa. Miré a mi hijo, a este hombre al que había criado, educado y mantenido durante 33 años, e intenté encontrar algo familiar en su rostro. ¿Cuándo se había vuelto tan calculador? ¿Cuándo se había convertido el chico que solía ayudarme en el taller los fines de semana en alguien que hablaba de la muerte de su madre como una oportunidad? «Parece que lo tenéis todo planeado», dije finalmente. Olivia sonrió, confundiendo mi calma con mi asentimiento. «Lo hemos pensado mucho. Norman tiene unas ideas excelentes sobre la expansión hacia el desarrollo comercial. Con las inversiones adecuadas, podríamos duplicar el valor de la empresa en 5 años. Duplicarlo, destruyendo todo lo que Margaret y yo habíamos construido juntos. Despidiendo a gente que había sido leal durante décadas. Convirtiendo nuestro negocio familiar en otra corporación sin alma, centrada únicamente en los márgenes de beneficio. Solo hay una cosa», dije abriendo el cajón superior de mi escritorio. Dentro había un sobre de Manila que llevaba conmigo desde hacía una semana, sellado y esperando este momento. «Tenemos que esperar a mi abogado». Norman frunció el ceño. «Un abogado, papá. Esto es solo cosa de familia. No necesitamos abogados para una simple transferencia». «Oh, pero sí los necesitamos», dije, sintiendo algo que no había sentido en días. Una pequeña chispa de satisfacción. «Porque hay algunas cosas sobre esta herencia que no sabes». La sonrisa de Olivia vaciló ligeramente. «¿Qué tipo de cosas?» «Del tipo que requieren documentación legal». Miré mi reloj. Las 3:15. David debería llegar en cualquier momento. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie que Margaret había insistido en que compráramos para nuestro 25º aniversario. Norman y Olivia intercambiaron miradas y pude ver el primer atisbo de incertidumbre asomándose en sus expresiones. «Papá, estás exagerando», dijo Norman, pero su voz había perdido parte de su seguridad. «¿Qué podría requerir un abogado que no podamos discutir en familia?» Lo miré directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. «Hijo, hay cosas sobre esta familia que nunca has sabido, cosas que tu madre y yo decidimos mantener en secreto para protegerte». Olivia se inclinó hacia adelante, perdiendo la compostura. «¿Qué cosas?» El timbre sonó antes de que pudiera responder, resonando por toda la casa como una campana que anunciaba el fin de sus suposiciones. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 61 años en los huesos, pero también sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en décadas. «Será David», dije, caminando hacia la puerta. «Y después de hoy, entenderás por qué la muerte de tu madre no cambia nada en cuanto a la propiedad de esta empresa». Mientras los dejaba sentados en un silencio atónito, oía a Olivia susurrarle con urgencia a Norman. «¿De qué está hablando?» Pero Norman no tenía respuesta.
¿Cómo iba a tenerla? Nunca se había molestado en conocer la verdadera historia de su nacimiento, la verdadera historia de nuestra familia. Se había conformado con vivir en la cómoda mentira que habíamos construido a su alrededor. Hoy, esa mentira estaba a punto de desmoronarse, y con ella, todas las suposiciones que habían hecho sobre su futuro. David Hendricks había sido mi abogado durante 15 años, desde que el antiguo abogado de la familia se jubiló. Era un hombre perspicaz de unos 50 años, de esos que nunca decían más de lo necesario, pero que siempre venían preparados. Hoy llevaba un maletín de cuero que parecía más pesado de lo habitual, y su expresión era más seria de lo que jamás la había visto. «Steven», dijo, estrechándome la mano con firmeza, «siento mucho tu pérdida. Margaret era una mujer extraordinaria». «Gracias, David. Te esperan en el estudio». Mientras caminábamos por el pasillo, pasando junto a las fotos familiares que narraban 33 años de felicidad cuidadosamente construida, sentí el peso de lo que estaba a punto de suceder. Margaret me había suplicado que lleváramos este secreto a la tumba. «Es tu hijo en todo lo que importa», me había dicho durante nuestra última conversación en el hospital. «No destruyas eso». Pero sentado en esa habitación hoy, viendo cómo Olivia faltaba al respeto a la memoria de Margaret y escuchando a Norman hablar de su muerte como una oportunidad de negocio, supe que Margaret se había equivocado. Algunas verdades necesitaban salir a la luz, especialmente cuando la gente intentaba sacar provecho de las mentiras. Norman y Olivia se levantaron cuando entramos. David les saludó con un gesto cortés, pero pude ver que su máscara profesional estaba firmemente colocada. Sabía lo que se avecinaba. «David, ¿te acuerdas de mi hijo Norman y de su esposa Olivia?», dije acomodándome en mi silla. «Por supuesto, una vez más, mi más sentido pésame por el fallecimiento de tu madre», le dijo David a Norman, quien asintió con rigidez. Olivia había recuperado algo de compostura, pero me fijé en que tenía las manos apretadas en el regazo. «Señor Hicks, le agradecemos que haya venido, pero esto es realmente solo un asunto familiar». Steven estaba a punto de transferir los activos de la empresa a Norman. David arqueó ligeramente las cejas mientras me miraba. «¿Es eso cierto?» «En realidad», dije disfrutando del momento más de lo que probablemente debería, «eso no es del todo exacto. Te he pedido que vinieras, porque hay algunos documentos que Norman y Olivia deben ver antes de que se pueda hablar de cualquier transferencia». David abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Steven, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que se comparte esta información, no habrá vuelta atrás». Norman se había puesto pálido. «¿Qué información? Papá, ¿de qué se trata esto?» Miré a mi hijo, al niño que había criado, al hombre al que había apoyado, a la persona que acababa de pasar la última hora planeando desmantelar todo lo que su madre y yo habíamos construido. «Norman, ¿te acuerdas de cuando tenías 7 años y me preguntaste por qué no te parecías a mí?» Una sombra de confusión cruzó su rostro. «Dijiste que me parecía a la familia de mamá». Mentí. Las palabras flotaban en el aire como humo. Olivia abrió ligeramente la boca, y Norman, de hecho, dio un paso atrás. «David», dije en voz baja, «por favor, enséñales los resultados de la prueba de ADN». David sacó un informe de laboratorio de la carpeta, de esos con membrete oficial y terminología científica que no dejaban lugar a interpretaciones. Lo colocó sobre el escritorio donde los tres pudiéramos verlo. «Esta prueba se realizó hace 3 semanas», dijo David con su voz profesional. «Compara muestras de ADN de Steven Crawford y Norman Crawford». A Norman le temblaban las manos mientras se acercaba al papel. Observé cómo sus ojos recorrían la jerga técnica hasta llegar a la conclusión en letras mayúsculas. «Probabilidad de paternidad, 0%. «Esto es imposible», susurró Olivia, pero su voz carecía de convicción. «Me temo que es bastante concluyente», dijo David. «Norman no es el hijo biológico de Steven». El silencio que siguió fue ensordecedor. Norman se hundió en su silla, con el papel aún apretado entre las manos. Olivia me miró fijamente, como si le hubiera dado una bofetada. «¿Pero cómo?» La voz de Norman era apenas audible. «¿Cuándo lo supiste?» Me recosté en el sillón, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. El secreto que había guardado durante 26 años
por fin se había liberado. Lo sospeché cuando tenías 7 años. En el colegio sentías curiosidad por la genética y hacías preguntas sobre el color de los ojos y los grupos sanguíneos. Así que mandé a hacer una prueba de forma privada. 26 años. La voz de Olivia sonaba ahora estridente. Lo has sabido durante 26 años. 26 años, confirmé. Y en todo ese tiempo, nunca dije una palabra. Te crié, Norman. Pagué tu educación, tu boda, tu casa. Te traté exactamente como a mi hijo porque eso es lo que decidí hacer. Norman levantó la vista del periódico, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? La pregunta que tanto había temido. Porque la respuesta revelaba lo destrozada que había estado nuestra familia mucho antes de la muerte de Margaret. Porque tu madre me lo suplicó. Respondí con sencillez. Cometió un error, Norman. Un terrible error que duró un fin de semana, cuando atravesábamos una mala racha en nuestro matrimonio. Se arrepintió de inmediato. Pero para cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para deshacer lo que había pasado. Pude ver a Norman tratando de asimilarlo, tratando de conciliar a la madre que había conocido con la mujer que yo estaba describiendo. ¿Quién?, preguntó. ¿Quién era él? Un cliente, alguien que estaba trabajando con nosotros en un proyecto en Chicago. Margaret había ido allí para una conferencia. Yo me había quedado aquí atascado lidiando con una crisis en la obra. Habíamos estado peleando por el dinero, por el futuro de la empresa. Ella se sentía sola. Él era encantador. Y ella tomó una decisión de la que se arrepintió el resto de su vida. Olivia se había quedado muy callada, pero podía ver que su mente iba a 1000 por hora, calculando lo que esto significaba para sus planes. El hombre se llamaba Robert Hayes, continué. Murió en un accidente de coche cuando tú tenías 12 años. Margaret nunca le habló de ti. Por lo que yo sé, eres su único hijo. Norman dejó el periódico sobre la mesa con las manos temblorosas. Así que todo lo que creías saber sobre mi vida es mentira. No, dije con firmeza. El amor que tu madre y yo sentíamos por ti era real. La vida que construimos juntos era real. La única mentira era la biología. Pero la empresa, dijo Olivia de repente, con voz aguda por el pánico. Si Norman no es tu hijo, ¿qué pasa con la herencia? Y ahí estaba. Incluso ante el completo vuelco de la identidad de su marido, su primera preocupación era el dinero. David carraspeó. De hecho, por eso Steven me pidió que viniera hoy aquí. La situación de la herencia es más complicada de lo que podrías pensar. Sacó otro documento, este repleto de jerga jurídica y sellos oficiales. Verás, Crawford Industries nunca formó parte de ninguna planificación patrimonial conjunta con Margaret. Steven ha mantenido la propiedad exclusiva de la empresa durante todo su matrimonio. El testamento de Margaret, que se leyó la semana pasada, se refiere únicamente a los bienes personales. La casa, sus joyas, sus cuentas personales. El rostro de Olivia palideció. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo, continuó David, es que la empresa nunca iba a ser heredada por Norman, fuera hijo biológico o no. Siempre ha sido Stevens quien ha dispuesto de ella como ha considerado oportuno. Norman me miró con una expresión que no logré descifrar del todo. ¿Quieres decir que todo este tiempo, mientras planeábamos que yo me hiciera cargo de la empresa? Tú lo planeabas, le corregí. Yo nunca hice ninguna promesa de ese tipo. La verdad se cernía sobre ellos como un pesado manto. Norman no era mi hijo biológico, lo que significaba que no tenía ningún derecho de sangre sobre nada. Pero, lo que es más importante, tampoco había tenido nunca ningún derecho legal. La empresa que había construido desde cero seguía siendo mía y bajo mi control. Esto es una locura, dijo Olivia, levantándose bruscamente. No puedes destruir una familia así sin más. Norman ha sido tu hijo durante 33 años. No puedes quitarle eso ahora. No le estoy quitando nada, dije con calma. Simplemente estoy revelando lo que siempre ha sido cierto. La cuestión ahora es qué decide hacer Norman con esta información. Norman volvía a mirar fijamente los resultados de la prueba de ADN, con todo su mundo reorganizándose en torno a esta nueva realidad. ¿Sufrió mamá?, preguntó de repente, al conocer este secreto. Todos los días, admití. Quería decírtelo tantas veces, sobre todo cuando empezaste a trabajar en la empresa.
pero le aterrorizaba que la odiaras por la mentira. ¿Y tú? ¿La odiabas? Reflexioné sobre la pregunta, pensando en los 35 años de matrimonio, los buenos momentos y los difíciles. Durante unos 6 meses, sí, estaba furioso, dolido, traicionado, pero luego me di cuenta de que odiarla no cambiaría nada. Tú estabas aquí, eras inocente, y ella lo sentía de verdad, así que tomé la decisión de perdonar y seguir adelante. ¡Qué noble!, dijo Olivia con sarcasmo. ¿Y ahora para qué usas esta información? Para castigarnos. La miré con la calma que había estado cultivando durante años. No estoy castigando a nadie, Olivia. Simplemente me estoy asegurando de que todos comprendan la realidad de la situación antes de que se tomen decisiones sobre el futuro. David volvió a guardar sus papeles en la carpeta. Steven, ¿quieres que te explique las implicaciones legales? Por favor, Norman, como no eres el hijo biológico de Steven, no tienes derechos automáticos de herencia sobre Crawford Industries. Sin embargo, Steven aún podría optar por dejarte la empresa en su testamento si así lo deseara. Esa decisión le corresponde exclusivamente a él. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Norman me miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Era la primera vez en años que Norman me preguntaba qué quería yo, en lugar de exigir lo que creía que se merecía. Pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de Olivia. Ella le echó un vistazo y su rostro palideció aún más. «Tengo que contestar», dijo, acercándose a la ventana mientras susurraba con urgencia al teléfono. Me pregunté qué nueva crisis se estaría gestando, pero, sinceramente, a esas alturas ya no me importaban los problemas de Olivia. La verdadera pregunta era si Norman podría soportar la verdad sobre su vida, y lo que es más importante, si podría convertirse en el hombre que su madre y yo siempre habíamos esperado que fuera. Pero a juzgar por la forma en que miraba esa prueba de ADN, sospechaba que estábamos a punto de descubrir hasta qué punto llegaba realmente su carácter. La llamada de Olivia duró exactamente 4 minutos y 37 segundos. Lo sé porque miré el reloj de mi escritorio, fijándome en cómo su voz se volvía más agitada con cada momento que pasaba. Cuando por fin colgó, su rostro había adquirido un tono grisáceo que hacía que su costoso maquillaje pareciera chillón. ¿Va todo bien?, le pregunté, aunque su angustia era evidente. Esbozó una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Solo era una amiga llamando para hablar de los preparativos del funeral de Margaret. Nada importante. Era una mentira. Llevaba 40 años en el mundo de los negocios viendo cómo la gente me mentía. Y aunque Olivia nunca se había destacado precisamente por su habilidad para el engaño, decidí pasar por alto el asunto por el momento. Había asuntos más urgentes que abordar. Norman seguía sosteniendo los resultados de la prueba de ADN, pasando las páginas como si, de alguna manera, las palabras fueran a cambiar si las miraba fijamente el tiempo suficiente. El chico al que había criado siempre había sido así, incapaz de aceptar realidades desagradables hasta que éstas se le imponían de forma ineludible. Norman, dije con suavidad, sé que esto es un shock, pero tenemos que hablar de lo que esto significa para el futuro. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero secos. ¿Qué futuro? Todo lo que creías saber sobre mí mismo es una mentira. No todo, insistí. El hombre en el que te has convertido, la educación que recibiste, las oportunidades que has tenido, todo eso fue real. El amor que tu madre y yo sentíamos por ti fue real. Pero la herencia, intervino Olivia, con voz aguda y un pánico apenas contenido. Si Norman no es tu hijo biológico, entonces, legalmente, dijo David, consultando sus notas, Norman no tiene derecho automático a nada. Sin embargo, eso no significa que Steven no pudiera decidir mantenerlo. Me levanté lentamente, con la espalda dolorida por la tensión de la tarde. Caminé hacia la ventana y contemplé los jardines que Margaret había cuidado con tanto cariño durante 3 décadas. El jardín de rosas donde ella había pasado innumerables horas. El roble que habíamos plantado cuando Norman se graduó en el instituto. La glorieta donde habíamos celebrado barbacoas familiares cada verano. Hay algo más que ambos debéis entender, dije sin darme la vuelta. La empresa nunca ha corrido peligro de ser heredada por nadie. Oí cómo Olivia contenía bruscamente el aliento a mis espaldas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Norman.
Me volví hacia ellos, con las manos entrelazadas a la espalda. Crawford Industries lleva 15 años estructurada como un fideicomiso. Margaret y yo lo constituimos cuando el valor de la empresa alcanzó los $5 millones. El fideicomiso garantiza que el negocio siga funcionando según unas directrices específicas, independientemente de quién lo controle. David asintió con la cabeza y sacó otro documento. El fideicomiso de la familia Crawford tiene disposiciones muy específicas sobre la sucesión. Steven es el fideicomisario principal, pero los beneficiarios finales y las condiciones de la herencia están claramente definidas. Olivia se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos mientras se aferraba a los brazos de su silla. ¿Qué condiciones? El fideicomiso exige que cualquier sucesor demuestre un compromiso genuino con los valores de la empresa y con los empleados, expliqué. Deben trabajar en la empresa durante un mínimo de 5 años en un puesto de responsabilidad, no solo como una figura decorativa. Debe demostrar responsabilidad financiera y comportamiento ético. Y debe comprender que la empresa existe para servir a la comunidad, no solo para generar beneficios. Norman palideció. 5 años de trabajo real. La pregunta reveló todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. En 8 años de matrimonio con Olivia, Norman había trabajado de forma esporádica en la empresa, normalmente en puestos cómodos que requerían poco esfuerzo real. Aparecía cuando le convenía, delegaba el trabajo real en otros y se pasaba la mayor parte del tiempo planeando cómo gastar el dinero que esperaba heredar. 5 años de contribución real, confirmé. Aprender el negocio desde cero, comprender cómo funcionamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, cuáles son nuestras responsabilidades para con nuestros empleados y sus familias. Eso es ridículo, dijo Olivia, perdiendo por fin la compostura. Norman tiene un máster en administración de empresas de Northwestern. No necesita aprender la construcción desde cero. Su máster le enseñó teoría, dije con calma. No le enseñó lo que significa ser responsable de 63 familias que dependen de Crawford Industries para su sustento. Volví a mi escritorio, abrí el cajón de abajo y saqué una carpeta gruesa que llevaba meses preparando. Esto contiene los registros financieros de todos nuestros empleados, dije, dejándola sobre el escritorio. Sus salarios, las necesidades médicas de sus familias, los planes universitarios de sus hijos. Cada decisión que tomamos afecta a personas reales con problemas reales. Norman cogió la carpeta con las manos temblorosas. Mientras la abría, observé cómo su expresión pasaba de la confusión a algo parecido a la comprensión. Tony Fernández lleva 22 años con nosotros, continué. Su hija acaba de empezar en la Universidad de Illinois. Su mujer está recibiendo tratamiento contra el cáncer. El seguro que les ofrecemos es lo único que se interpone entre su familia y la quiebra. Pasé a otra página. Jim Sullivan tiene 2 hijos gemelos que estarán en edad universitaria dentro de 3 años. Su esposa es profesora de primaria. Llevan 15 años ahorrando para darles a esos chicos las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Papá, conozco a estas personas, dijo Norman en voz baja. Conoces sus nombres, le corregí. No conoces sus historias. No entiendes lo que significaría para sus vidas si alguien decidiera modernizar la empresa, recortando personal o vendiendo activos. Olivia se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. Esto es manipulación emocional. Estás intentando que Norman se sienta culpable para que acepte cualquier migaja que decidas lanzarle. Estoy intentando ayudarle a comprender cómo es la verdadera responsabilidad, dije, sosteniendo su mirada con firmeza. Algo que ninguno de los dos ha demostrado jamás. ¿Cómo te atreves?, espetó ella. Norman ha trabajado duro toda su vida. Casi me eché a reír ante eso. Norman nunca ha trabajado duro ni un solo día de su vida. Se ha dejado llevar por las expectativas y el sentido de derecho, igual que tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. Norman se estremeció, pero no lo negó. En el fondo, sabía que tenía razón. Pero esto es lo que estoy dispuesto a ofrecer, continué, mirando directamente a mi hijo. Si Norman quiere demostrar que es digno de heredar esta empresa, puede empezar mañana. Un puesto de nivel inicial, un sueldo normal, sin trato especial. Que vaya ascendiendo como todos los demás. Aprenda todos los aspectos del negocio
y demuestre que entiende lo que significa ser un líder. ¿Y si lo hace? Preguntó Olivia con voz tensa. Si lo hace con éxito durante 5 años, muestra un crecimiento y un compromiso genuinos, entonces sí, las disposiciones del fideicomiso le permiten heredar la participación mayoritaria en Crawford Industries. Norman levantó la vista de los expedientes de los empleados con una expresión más seria de lo que le había visto en años. Y si no lo consigo, entonces el fideicomiso disolverá la empresa y distribuirá los activos de acuerdo con otras disposiciones que he establecido. Los empleados recibirán generosas indemnizaciones por despido, y el valor restante se destinará a organizaciones benéficas que Margaret y yo apoyábamos. ¿Prefieres destruir la empresa antes que dejar que Norman la herede? La voz de Olivia sonaba aguda, llena de incredulidad. Evitaría que la empresa fuera destruida por alguien que no comprende su verdadero valor, le corregí. Crawford Industries no es solo una fuente de beneficios, es un legado, una responsabilidad, un compromiso con las personas que han ayudado a construirla. David carraspeó. Steven, ¿debo explicarte el calendario? Asentí. Norman tiene 30 días para decidir si quiere aceptar estas condiciones. Si decide no hacerlo, o si empieza y luego lo deja antes de completar el compromiso de 5 años, el proceso de disolución comenzará de inmediato. La sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie. Norman miraba fijamente los expedientes de los empleados, con una expresión que reflejaba emociones que no lograba descifrar. Olivia respiraba rápidamente, calculando claramente las implicaciones de lo que acababa de revelar. «Hay una cosa más», dije, sacando el documento final de mi escritorio. «Olivia, esto te concierne directamente», dije, y ella levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la alarma. «El fideicomiso incluye disposiciones sobre la estabilidad familiar y la influencia. Si Norman decide aceptar este reto, tendrá que demostrar que su vida personal respalda su crecimiento profesional». «¿Qué significa eso?», preguntó, aunque yo veía que ya lo sospechaba. «Significa que cualquiera que socave activamente los valores de la empresa o intente manipular las decisiones de Norman se considerará una influencia descalificante». Le entregué el documento. «Estos son los requisitos de conducta específicos que se describen en el fideicomiso. Te sugiero que los leas con atención». Mientras Olivia hojeaba las páginas, su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, ira, y luego puro terror al darse cuenta de lo que estaba leyendo. «Esto es un acuerdo prenupcial», susurró. «Modificado y actualizado el mes pasado», confirmó David. «Si Norman acepta el reto y el comportamiento de Olivia se considera perjudicial para su éxito, el matrimonio se convierte en motivo de descalificación para la herencia». Norman levantó la vista de golpe. «¿Me estás pidiendo que elija entre mi mujer y la empresa? Yo te pido que elijas entre tolerar un comportamiento destructivo y asumir la responsabilidad de tu futuro». Le dije que la elección era totalmente suya, pero al ver cómo se desmoronaba el rostro de Olivia, al darse cuenta de que sus 8 años de inversión en este matrimonio podrían no valer nada, supe que la verdadera prueba acababa de empezar. La cuestión no era si Norman elegiría la empresa en lugar de su esposa. La cuestión era si tenía la fuerza para elegir al hombre en el que podía convertirse en lugar del niño que siempre había sido. Y a juzgar por la forma en que miraba esos expedientes de empleados, estudiando los rostros de personas cuyo sustento dependía de sus decisiones, pensé que quizá aún hubiera esperanza para él. Pero las siguientes palabras de Olivia hicieron añicos ese frágil optimismo. «Norman», dijo ella, con una voz mortalmente tranquila, «tenemos que hablar en privado». Y me di cuenta de que la verdadera batalla por el alma de mi hijo estaba a punto de comenzar. «Ni hablar», dijo Olivia, con una voz tan cortante que habría podido romper un cristal. «Norman, no vamos a discutir asuntos familiares privados delante de él». La forma en que dijo «él», refiriéndose a mí como si fuera un extraño en lugar del hombre que había criado a Norman durante 33 años, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre hacia dónde se dirigía esta conversación. «Olivia», dijo Norman en voz baja, sin soltar los expedientes de los empleados. «Quizá deberíamos escuchar a papá hasta el final antes de tomar ninguna decisión». «¿Tu padre?», se rió ella, pero no había nada de humor en ello.
Norman acaba de decirte que no eres su hijo biológico. Te ha estado mintiendo toda tu vida y ahora quiere utilizar eso en tu contra para controlarte. Observé atentamente el rostro de mi hijo, buscando indicios de cómo le estaban afectando sus palabras. Norman siempre había sido susceptible a la manipulación de Olivia, pero algo en su expresión sugería que la revelación del ADN lo había sacudido más profundamente de lo que ella se daba cuenta. La mentira fue para protegerlo, dije con calma, al igual que todos los demás sacrificios que Margaret y yo hicimos a lo largo de los años. ¿Sacrificios? La voz de Olivia subió un tono. ¿Te refieres al sacrificio de pagarle los estudios en las mejores escuelas? ¿O al sacrificio de darle un trabajo en tu empresa sin que se lo haya ganado? Ese tipo de sacrificios. David se movió incómodo en su silla. Quizá debería dejaros a solas para que discutáis esto. No, dije con firmeza. Quédate. Quiero ser testigo de cualquier amenaza que se vaya a proferir. Los ojos de Olivia brillaron peligrosamente. ¿Amenazas? ¿Quién está amenazando? Tú eres la que está intentando chantajear a tu propio hijo para que haga 5 años de trabajos forzados. Le estoy ofreciendo la oportunidad de ganarse algo significativo, la corregí. Algo que nadie le pueda quitar. Lo que debería haber heredado automáticamente, replicó ella, si no hubieras decidido jugar a ser Dios con pruebas de ADN y tecnicismos legales. Norman dejó los archivos sobre la mesa y miró a su mujer con una expresión que nunca le había visto antes. Decepción mezclada con algo que podría haber sido reconocimiento. Olivia, para, dijo en voz baja. ¡Para! Ella se volvió hacia él. Norman, te está manipulando. ¿No te das cuenta? Te suelta esta bomba sobre tu paternidad y acto seguido te ofrece una forma de ganarte lo que, de todos modos, debería haber sido tuyo. Es guerra psicológica. Tuve que admitir que no estaba del todo equivocada en cuanto al aspecto de la manipulación. Había elegido deliberadamente este momento para revelar tanto los resultados del ADN como las disposiciones del fideicomiso, pero su interpretación de mis motivos era completamente errónea. ¿Crees que se trata de control?, le dije a Olivia. Pero en realidad se trata de libertad. Le estoy dando a Norman la oportunidad de demostrarse a sí mismo que es capaz de más de lo que cualquiera de vosotros cree. ¿Libertad?, se rió con amargura. 5 años de trabajo pesado bajo tu yugo es libertad. 5 años de aprender a valerse por sí mismo, sin limosnas ni expectativas, es libertad. Algo que nunca ha experimentado. Norman permaneció en silencio durante este intercambio. Su mirada se movía entre su esposa y yo, como si estuviera viendo un partido de tenis, pero pude ver algo cambiando en su expresión, una creciente conciencia de que esta conversación iba más allá de la herencia. Norman, dijo Olivia, con una voz de repente más suave, más calculadora. Piensa en lo que realmente te está pidiendo. Quiere que abandones todo lo que hemos planeado, todo por lo que hemos trabajado para demostrar tu valía ante un hombre que ha admitido que ni siquiera es tu verdadero padre. Eso golpeó a Norman como un puñetazo. Lo vi estremecerse, vi el dolor reflejarse en su rostro. Él me crió, dijo Norman en voz baja. La biología no cambia eso, ¿verdad?, insistió Olivia. Norman, tu verdadero padre también podría haber sido un empresario de éxito. Podrías haber heredado rasgos, habilidades y contactos que te habrían servido de más que pasar 5 años arrastrándote por obras de construcción. Sentí como una furia gélida se acumulaba en mi pecho. Ella estaba intentando envenenar a Norman no solo contra mí, sino contra los cimientos mismos de su identidad. Robert Hayes era un ejecutivo de marketing de nivel medio que murió borracho al volante de su coche. Dije, con mi voz rompiendo su fantasía. No tenía ningún negocio, ninguna herencia, ningún legado, salvo el hijo cuya existencia nunca supo. Olivia palideció, pero se recuperó rápidamente. Entonces, Norman estará mejor sin que ninguno de los dos controle su vida. ¿Qué estás sugiriendo exactamente?, preguntó Norman. Ella se volvió para mirarlo de frente, tomándole las manos entre las suyas. Nos vamos esta noche. Cogemos el dinero que tenemos, nos mudamos a otro sitio y empezamos de cero. No tienes que demostrarle nada a nadie. ¿Con qué dinero?, preguntó Norman. Todo lo que tenemos viene de papá.
La casa, el coche, incluso nuestras cuentas bancarias están vinculadas a Crawford Industries. Ya se nos ocurrirá algo, dijo ella, pero pude oír la desesperación que se colaba en su voz. Eres inteligente, tienes estudios, puedes conseguir trabajo en cualquier sitio. Norman la miró fijamente durante un largo rato, y pude ver que la miraba de verdad, quizá por primera vez en años, sin ver a la compañera comprensiva que ella fingía ser, sino a la mujer que prefería que él fracasara por su cuenta antes que triunfara bajo mi tutela. ¿Qué trabajo, Olivia?, preguntó en voz baja. ¿Haciendo qué? Tengo un máster en administración de empresas y 8 años de acudir a una oficina donde nunca aprendí nada significativo. ¿Quién me va a contratar para algo que pague lo suficiente como para mantener el estilo de vida al que estás acostumbrada? Ella soltó sus manos como si le hubieran quemado. ¿Así que vas a dejar que él te controle para siempre? Voy a considerar la oportunidad de ganar dinero de verdad por primera vez en mi vida, dijo Norman alzando la voz. Quizá descubrir quién soy realmente cuando no me limite a vivir del trabajo de otra persona. Sentí una chispa de orgullo al oír esas palabras. La primera esperanza real que había tenido en años, de que mi hijo pudiera haber heredado algo valioso de mí después de todo. No unos vaqueros, sino carácter. Norman, dijo Olivia, con un tono de voz que adquiría un matiz desesperado. Piensa en lo que estás diciendo. 5 años de trabajo en la construcción, trabajo manual. Eso no es lo que eres. ¿Cómo sabes quién soy?, preguntó Norman. ¿Cómo sé quién soy? En realidad nunca me he puesto a prueba. El teléfono de Olivia volvió a sonar. El mismo tono urgente que antes. Esta vez rechazó la llamada, pero no sin antes ver cómo se le ponía la cara pálida de nuevo. ¿Quién te sigue llamando?, preguntó Norman al darse cuenta de su reacción. No es nada, dijo ella rápidamente. Solo es mi hermana exagerando con los preparativos de la boda. Otra mentira. La hermana de Olivia llevaba casada 3 años. David, dije, ¿podrías dejarnos solos un momento? Creo que la familia necesita tener una conversación privada. David asintió, recogiendo sus papeles. Estaré en la cocina si me necesitáis. Tomaos vuestro tiempo. Después de que se marchara, me volví para mirar directamente a Norman y a Olivia. Hay algo más que debéis saber los dos. La razón por la que decidí revelarlo todo hoy no fue solo por la herencia. Norman levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Me acerqué a mi escritorio y saqué una carpeta que esperaba no tener que usar. Olivia, esa llamada no era de tu hermana, ¿verdad? Se quedó pálida. No sé de qué estás hablando. Era de Marcus Reeves, del First National Bank. Continué hablando del préstamo personal que solicitaste hace 3 meses, utilizando esta casa como garantía. Norman giró bruscamente la cabeza hacia su esposa. ¿Qué préstamo? Olivia abrió y cerró la boca como un pez que jadea en busca de aire. Norman, puedo explicarlo. El préstamo de $250,000, continué implacable. El que ya has dejado de pagar. El préstamo que solicitaste sin que Norman lo supiera, falsificando su firma en la solicitud. El silencio que siguió fue ensordecedor. Norman miró a su mujer como si nunca la hubiera visto antes. ¿Has hipotecado nuestra casa?, susurró. No es nuestra casa, dijo ella desesperadamente. Es su casa. Él es el dueño de todo, Norman. Intentaba conseguirnos algo de independencia cometiendo un fraude. La voz de Norman se alzaba ahora. Olivia, ¿qué hiciste con el dinero? Ella miró a su alrededor por la habitación como un animal acorralado. Lo invertí en una oportunidad de negocio. Se suponía que era un negocio seguro. ¿Qué oportunidad de negocio?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta, gracias al informe de los investigadores privados que tenía en mi caja fuerte. Una franquicia de spa, dijo ella. En Phoenix, mi amiga Kelly dijo que podríamos triplicar nuestra inversión en 6 meses. Norman se llevó las manos a la cabeza. Olivia, dime que no has perdido $250,000 en algún esquema piramidal. Su silencio fue respuesta suficiente. El banco quiere su dinero, dije en voz baja. Me han llamado esta mañana porque no consiguen localizarte. El lunes inician el proceso de ejecución hipotecaria. Norman me miró con absoluta desesperación. Papá, no lo sabía. Te juro que no sabía nada de esto. Lo sé, respondí.
Por eso estoy dispuesto a hacerte una oferta. Ambos me miraron fijamente. Pagaré el préstamo, dije. Todo. Pero solo si Norman acepta el reto de los 5 años y solo si Olivia accede a ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó ella, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. Vuelves a la universidad y consigues un trabajo de verdad, no una aventura empresarial fantasiosa. Acudirás a asesoramiento financiero para aprender a gestionar el dinero de forma responsable y nunca jamás utilizarás ningún activo relacionado con esta familia como garantía, para nada sin permiso por escrito. El rostro de Olivia pasó por la rabia, la humillación y finalmente algo parecido al miedo al darse cuenta de que sus opciones acababan de esfumarse. ¿Y si nos negamos?, preguntó Norman. Entonces se declararán en quiebra, perderán la casa y volverán a empezar sin nada más que la ropa que llevan puesta. Dije simplemente, es su elección. Norman miró a su mujer, luego a mí, y después a los expedientes de los empleados que aún estaban esparcidos por mi escritorio. Pude ver cómo sopesaba sus opciones, quizá por primera vez en su vida adulta, obligado a tomar una decisión basada en la realidad en lugar de en las expectativas. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Tienen hasta mañana por la mañana, le respondí. El banco quiere una respuesta antes del cierre de la jornada del lunes. Mientras se marchaban, Norman caminando como un hombre abatido y Olivia prácticamente vibrando de furia, me pregunté si acababa de salvar a mi hijo o de destruirlo. Pero al verlo detenerse en la puerta para mirar hacia atrás, hacia esos expedientes de empleados, una vez más, pensé que tal vez, solo tal vez, le había dado el empujón que necesitaba para madurar de una vez por todas. El tiempo diría si había sido suficiente. Norman no llamó esa noche ni a la mañana siguiente. A las 10 del domingo, empezaba a preguntarme si había seguido el consejo de Olivia y simplemente había desaparecido. No habría sido la primera vez que huía de una decisión difícil, aunque sin duda sería la más cara. Estaba tomando mi segunda taza de café cuando oí un coche en el camino de entrada. A través de la ventana de la cocina, vi a Norman salir solo de su BMW. No, Olivia, eso era o una muy buena señal o una muy mala. Llamó a la puerta principal, lo que me pareció extraño, ya que antes siempre había entrado sin más. Abrí la puerta y me encontré a mi hijo, con un aspecto como si hubiera envejecido 5 años de la noche a la mañana. Llevaba la ropa arrugada, el pelo revuelto y unas ojeras que sugerían que había pasado la noche luchando contra demonios que yo conocía de sobra. «Papá», dijo en voz baja, «¿podemos hablar?» Me hice a un lado para dejarlo entrar. «Café, por favor». Nos sentamos a la mesa de la cocina, donde Margaret había servido miles de comidas a lo largo de los años. Donde había ayudado a Norman con los deberes, donde habíamos hablado de todo, desde su primera novia hasta sus planes de futuro. La misma mesa donde ella había llorado cuando la confronté por la aventura hace 34 años. «¿Dónde está Olivia?», pregunté, sirviéndole una taza. Norman se quedó mirando el café como si pudiera contener respuestas. «En casa de su madre. Anoche tuvimos una larga conversación. Una conversación muy larga. Me imagino que sí». Me miró con unos ojos que me recordaban dolorosamente a Margaret. Ella sabía quién era mi verdadero padre. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Lo sabe desde hace 2 años. Contrató a un investigador privado después de que empezáramos a tener problemas económicos. Pensó que si podía demostrar que yo no era tu hijo biológico, podría impugnar tu testamento directamente, dejarte fuera de todo por completo. Dejé la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Qué hizo qué? El investigador encontró el certificado de defunción de Robert Hayes. Localizó a gente que lo conocía a él y a mamá. Olivia lleva 2 años planeando esto, papá. Se casó conmigo pensando que heredaría todo, y cuando eso empezó a parecer incierto, decidió tomar cartas en el asunto. La traición que sentí no fue por mí mismo, fue por Norman, que acaba de descubrir que su mujer se había casado con él por dinero, y se había quedado casada con él por la misma razón. «El préstamo», dije, mientras la comprensión me inundaba. «Lo pidió porque pensó que podría forzar un acuerdo antes de que tú heredaras nada legítimamente». Norman asintió con tristeza. Iba a usar el dinero para contratar abogados que impugnaran el fideicomiso. Pensó que si podía demostrar que tú no eras mi padre
y que habías estado defraudando las leyes de sucesión de alguna manera, podría conseguir que un tribunal obligara a una transferencia inmediata de los activos. Excepto que, en cambio, perdió el dinero en una estafa. Kelly Morrison no es su amiga, dijo Norman con amargura. Es una estafadora que dirige esquemas de inversión falsos dirigidos a amas de casa desesperadas. Olivia la encontró en Internet y pensó que era más lista que todas las demás que habían caído en la trampa. Estudié el rostro de mi hijo, buscando indicios de cómo estaba procesando esta cascada de revelaciones. ¿Cómo estás llevando todo esto? Norman se rió, pero no había nada de humor en ello. Mi mujer se casó conmigo por un dinero que nunca iba a heredar, basado en un padre que en realidad nunca tuve, utilizando información que mantuvo en secreto mientras planeaba destruir al único padre real que he conocido. ¿Cómo crees que lo estoy llevando? Creo que eres más fuerte de lo que crees, dije con cautela. El hecho de que estés aquí haciéndome preguntas en lugar de huir me dice algo importante sobre tu carácter. ¿De verdad? La voz de Norman sonaba áspera. Porque siento que ya no sé nada sobre mí mismo. No sé quién era mi verdadero padre. No sé si algo de lo que creía sobre mi vida era cierto, y al parecer, ni siquiera soy capaz de elegir una esposa de confianza. Me incliné hacia adelante, eligiendo mis palabras con cuidado. Norman, el hombre que te crió era real. El amor que tu madre sentía por ti era real. Las oportunidades que has tenido eran reales. Lo único que no era real eran los motivos de Olivia. Se quedó en silencio durante un buen rato, mirando por la ventana al jardín de rosas de Margaret. Ella quiere que luche contra ti. Dice que si acepto tu reto, te estoy dejando controlarme durante otros 5 años. ¿Qué opinas? Creo... Hizo una pausa buscando las palabras. Creo que me han controlado toda mi vida. Primero por las expectativas, luego por la comodidad y después por las ambiciones de Olivia. Quizás sea hora de que descubra de lo que soy realmente capaz cuando lucho por algo que importa. Sentí algo que no había experimentado en años, un orgullo genuino por mi hijo. El reto no consiste solo en demostrarme lo que vales, le dije. Se trata de demostrarte algo a ti mismo. Norman asintió lentamente. Lo sé, por eso voy a aceptarlo. Me invadió una sensación de alivio, pero mantuve la voz firme. ¿Y Olivia? Su rostro se endureció de una forma que nunca había visto antes. Olivia tiene que tomar una decisión. Puede apoyar esta decisión y esforzarse por convertirse en una mejor persona, o puede marcharse. No voy a dejar que sabotee esta oportunidad. No va a ser fácil, le advertí. Ha invertido 8 años en una visión concreta de tu futuro. Una visión basada en mentiras y robos, dijo Norman. Papá, ella falsificó mi firma. Cometió un fraude utilizando nuestra casa como garantía. Aunque quisiera volver a confiar en ella, ¿cómo podría hacerlo? Era una pregunta razonable, y una que me indicaba que Norman por fin estaba pensando con claridad sobre su matrimonio. Hay algo más, continuó. Algo que necesito contarte antes de empezar este reto. Esperé. He tenido miedo de ti toda mi vida, dijo en voz baja. Miedo de decepcionarte. Miedo de no estar a la altura. Miedo a que te dieras cuenta de que no era lo suficientemente bueno para ser tu hijo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Norman, déjame terminar, dijo. Ahora me doy cuenta de que el miedo me impidió intentarlo de verdad. Era más fácil dejarse llevar, aceptar los puestos más cómodos en la empresa, dejar que tú te encargaras de las decisiones importantes, porque si nunca lo intentaba de verdad, siempre podía decirme a mí mismo que habría tenido éxito si hubiera querido. Me vi reflejado en esa confesión. El joven que había tenido pánico al fracaso, que casi había dejado que ese miedo le impidiera fundar Crawford Industries. Pero ayer, al leer esos expedientes de los empleados, al ver lo que la empresa significa realmente para gente como Tony y Jim, me di cuenta de algo. Norman continuó. No quiero ser el tipo de persona que tiene miedo de intentarlo. No quiero ser el tipo de hombre que deja que otros carguen con sus responsabilidades. Eso requiere valor, dije. Sí, bueno, quizá heredé algo de eso de ti después de todo, dijo Norman con una pequeña sonrisa, aunque no sea genético. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio durante unos minutos, ambos asimilando el peso de lo que acababa de cambiar entre nosotros. ¿Cuándo empiezo?, preguntó Norman finalmente. Mañana por la mañana, a las 6 de la mañana. Empezaremos con el proyecto Riverside,
Una nueva promoción comercial que necesita trabajos de cimentación. Trabajarás con el equipo de Tony. Norman asintió. ¿Qué les digo de por qué estoy allí? La verdad, que estás aprendiendo el negocio desde cero porque quieres entender lo que realmente significa construir algo. Y si creen que solo estoy jugando y holgazaneando durante unas semanas, sonreí. Entonces, tendrás que demostrarles que se equivocan. Todos los días durante 5 años. Norman se levantó y me tendió la mano. ¿Trato hecho? Le estreché la mano, notando los callos que pronto se le formarían por el trabajo de verdad. Trato hecho. Mientras se dirigía hacia la puerta, se detuvo. Papá, ¿qué pasa si fracaso? Si no puedes con el trabajo físico, o si no aprendes lo suficientemente rápido, entonces fracasarás, le dije sencillamente. Pero fracasarás intentando convertirte en algo mejor de lo que eras. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Norman asintió y se marchó. Lo vi alejarse en coche, fijándome en que no giró hacia la casa que compartía con Olivia. En cambio, se dirigió hacia el centro, probablemente para buscar un apartamento donde pudiera empezar su nueva vida sin el peso de las expectativas de ella. 1 hora más tarde, sonó mi teléfono. El número de Olivia. Steven. Su voz sonaba tensa, con una furia contenida. ¿Sobre qué quieres hablar conmigo? Sobre cómo estás destruyendo mi matrimonio. Casi me eché a reír. No falsifiqué la firma de nadie, ni perdí $250,000 a manos de un estafador. Manipulaste a Norman con esa prueba de ADN. Sabías que eso lo pondría en mi contra. Le dije la verdad. Lo que él haga con esa información es decisión suya. Me va a dejar, dijo ella, con la voz quebrada. 8 años de matrimonio y lo está echando todo por la borda porque tú le has convencido de que tiene que demostrar algo. Olivia, dije con suavidad, Norman no te va a dejar por mi culpa. Te va a dejar porque has traicionado su confianza de la forma más fundamental posible. Lo hice todo por nosotros, gritó ella. Todo lo que hice fue para asegurar nuestro futuro. Todo lo que hiciste fue para asegurar tu futuro, la corregí. Norman no era más que el medio que pensabas utilizar. Se quedó en silencio durante un largo rato, y cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más débil. ¿Y si me disculpo? ¿Y si lo arreglo? ¿Puedes arreglarlo tú? Le pregunté. ¿Puedes devolverle la confianza que le has traicionado? ¿Puedes deshacer las mentiras que le contaste y el engaño que cometiste? Puedo intentarlo. Entonces inténtalo, le dije, pero no esperes que él te lo ponga fácil. La confianza, una vez rota, es lo más difícil de reconstruir en el mundo. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina durante un buen rato, pensando en la confianza y la verdad, y en el precio que pagamos por ambas. Margaret había traicionado mi confianza una vez, y había tardado 34 años en recuperarla. Norman había traicionado mi confianza al ser descuidado con las oportunidades que le había dado. Pero estaba empezando el duro trabajo de recuperársela. Quedaba por ver si Olivia haría lo mismo, pero, por primera vez en años, me sentí esperanzada respecto al futuro. No porque supiera cómo acabarían las cosas, sino porque por fin creía que Norman tenía la fuerza necesaria para afrontar lo que viniera después. La verdadera prueba comenzaría mañana por la mañana a las 6 de la mañana, cuando mi hijo aprendiera lo que significaba ganarse algo que no podía perder. 5 años y 3 meses después, me encontraba en el mismo estudio donde todo había cambiado. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Norman estaba sentado frente a mi escritorio. Sin embargo, no era el mismo hombre que había exigido su herencia aquel día tras el funeral de Margaret. Ahora tenía las manos callosas y los hombros más anchos por el trabajo físico. Había una seguridad en su postura que provenía de saber que se había ganado su lugar en esa mesa. El proyecto Henderson se ha completado por debajo del presupuesto y antes de lo previsto, decía, revisando los informes trimestrales con un nivel de atención al detalle que nunca antes le había visto. Tony dice que es porque por fin tenemos un sistema en el que la oficina y los equipos de campo se comunican de verdad. Sonreí al oír eso. Tony Fernández se había mostrado escéptico cuando Norman se incorporó a su equipo, esperando encontrarse con otro niño rico y malcriado que desaparecería tras unos días de trabajo de verdad. En cambio, Norman había pasado 6 meses aprendiendo a leer planos, a mezclar hormigón
y a comprender la diferencia entre el conocimiento teórico y la habilidad práctica. Y lo que es más importante, Había aprendido a escuchar a hombres que llevaban haciendo este trabajo más tiempo del que él llevaba vivo. ¿Qué hay de la ampliación de Riverside?, pregunté. Es rentable, pero por los pelos. Podríamos aumentar los márgenes recortando los costes de mano de obra, pero no lo recomiendo. El equipo de Jim Sullivan lleva 8 años con nosotros. Conocen el trabajo. Son eficientes y su lealtad vale más que los pocos miles que ahorraríamos contratando a trabajadores más baratos. Ahí estaba. La comprensión que le había llevado 3 años desarrollar. Que Crawford Industries no se reducía a márgenes de beneficio e informes trimestrales. Se trataba de relaciones, de responsabilidad, de construir algo que perdurara. Buen análisis, dije. ¿Cuál es tu recomendación para el año que viene? Norman se recostó en su silla, un gesto tan parecido a algo que yo mismo habría hecho que me oprimió el pecho. Crecimiento controlado. Aceptamos proyectos que nos supongan un reto, pero sin sobrepasar nuestros recursos. Invertimos en la formación de nuestro personal actual, en lugar de contratar cantidad en detrimento de la calidad. Y mantenemos el programa de participación en los beneficios, aunque eso signifique una menor remuneración para los ejecutivos. Hace 5 años, Norman no habría sabido que teníamos un programa de participación en los beneficios, y mucho menos habría entendido por qué era importante. Ahora lo defendía incluso cuando le supusiera un coste personal. Parece que has aprendido algo sobre liderazgo, observé. La sonrisa de Norman fue radiante. He aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en tener autoridad. Se trata de ganarse el derecho a guiar a las personas que confían en tu criterio. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una carpeta que había estado guardando para este momento. Llegaron ayer. Norman tomó los papeles. Sus cejas se arquearon mientras leía. Documentos de transferencia. A partir de hoy, eres propietario del 51% de Crawford Industries. Le dije, enhorabuena, hijo. La palabra hijo seguía teniendo peso entre nosotros, incluso después de 5 años de lidiar con lo que significaba. Norman nunca había intentado ponerse en contacto con la familia de Robert Hayes, nunca había mostrado interés en explorar ese lado de su genética. Tú me criaste, había dicho una vez durante su 2º año del desafío. Eso te convierte en mi padre en todos los aspectos que importan. Norman se quedó mirando los documentos durante un buen rato. Papá, tengo que preguntarte algo y necesito que seas sincero. Siempre. ¿Siempre tuviste pensado darme la empresa, incluso antes de que demostrara nada? Llevaba meses temiendo esta pregunta, sabiendo que tarde o temprano llegaría. No, respondí con sinceridad. Cuando diseñé el fideicomiso, sinceramente no sabía si aceptarías el reto o si lo superarías. La cláusula de disolución no era un farol. Estaba dispuesto a acabar con la empresa antes que dejar que la destruyera alguien que no entendiera su valor. Norman asintió lentamente. Bien, eso hace que esto tenga sentido. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio, ambos entendiendo que ese momento marcaba el final de una relación y el comienzo de otra. Durante 5 años había sido su maestro y su evaluador. Ahora era simplemente su padre y su socio. Hay algo más, dijo Norman. Olivia y yo formalizamos nuestro divorcio la semana pasada. No me sorprendió. Llevaban separados 4 años, desde que Norman se había negado a abandonar el desafío y Olivia se había negado a aceptar las condiciones que yo había establecido para saldar su préstamo fraudulento. Al final, ella se había declarado en quiebra y había vuelto a vivir con su madre, pasando los últimos años trabajando como recepcionista en una clínica dental mientras asistía a la universidad comunitaria. ¿Cómo te sientes al respecto?, le pregunté. Aliviado, respondió Norman. Sinceramente, seguía esperando que pudiéramos reconstruir algo. Pero no se pueden sentar cimientos sobre mentiras. Ella nunca me amó de verdad. Amaba lo que creía que yo representaba. ¿Has sabido algo de ella últimamente? La expresión de Norman se ensombreció ligeramente. Llamó la semana pasada, cuando se formalizó el divorcio. Al parecer, se ha comprometido con su abogado de quiebras. Quería felicitarme por haber conseguido por fin lo que siempre había querido. Sentí una oleada de ira ante la mezquindad de Olivia, pero a Norman no pareció afectarle. Lo curioso es, continuó,
que ella sigue sin entender lo que realmente quería. Nunca se trató del dinero ni de la empresa. Se trataba de saber que podía ganarme algo que importara. Un golpe en la puerta del estudio nos interrumpió. «Adelante», dije. Tony Fernández entró, con las botas de trabajo cuidadosamente limpias, el rostro iluminado por la amplia sonrisa que llevaba desde que Norman fue ascendido a jefe de proyectos hace 3 años. «Siento interrumpir, señor Crawford, pero quería felicitar a Norman por haberlo hecho oficial». Se acercó a Norman y le estrechó la mano con firmeza. «Hace 5 años pensaba que solo eras otro niño rico que se dedicaba a perder el tiempo. Me equivoqué. Te has ganado tu lugar aquí». «Gracias, Tony. Eso significa más para mí de lo que imaginas». Después de que Tony se marchara, Norman se volvió hacia mí. «Tengo una propuesta». «Te escucho». «Quiero crear la Fundación Margaret Crawford, una organización sin ánimo de lucro que ofrezca becas universitarias a los hijos de trabajadores de la construcción y de oficios. Finánciala con el 5% de los beneficios anuales de la empresa». Sentí un nudo en la garganta al oír el nombre de Margaret. A ella le habría encantado. «Lo sé. Recuerdo que hablaba de lo difícil que te resultó pagarte la universidad cuando empezabas. Siempre decía que la educación era la base de todo lo demás que habías construido». Era cierto. Margaret había tenido 2 trabajos para ayudarme a terminar la carrera. Había sacrificado sus propios sueños educativos para apoyar los míos. Una fundación en su nombre, que ayudara a otras familias a evitar esas dificultades, me pareció el homenaje perfecto. «Haré que David redacte los documentos», dije. A medida que avanzaba la tarde, discutimos los planes para el futuro de la empresa, la estructura de la fundación y la visión de Norman para el crecimiento. Pero bajo la conversación de negocios había algo más profundo, el reconocimiento de que ambos nos habíamos convertido en personas diferentes de las que éramos hace 5 años. Yo ya no era el padre controlador, aterrorizado por dejar ir. Norman ya no era el hijo consentido que temía fracasar. Habíamos encontrado el camino hacia una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de en la obligación o la expectativa. «Papá», dijo Norman al terminar, «quiero que sepas algo. Estos 5 años no solo han servido para demostrar que podía dirigir la empresa. Se trataba de demostrar que podía ser el hijo que tú y mamá os merecíais. Siempre fuiste ese hijo», le dije en voz baja. «Solo necesitabas descubrirlo por ti mismo». Cuando Norman se marchó esa noche con su primer informe oficial como propietario mayoritario de Crawford Industries, me di cuenta de que Margaret habría estado orgullosa de los dos. No porque Norman hubiera heredado la empresa, sino porque había heredado algo más valioso. La comprensión de que algunas cosas en la vida hay que ganárselas, no se regalan. 2 meses después, me encontraba en el patio trasero, donde el jardín de rosas de Margaret florecía en todo su esplendor veraniego, observando a Norman dirigir la organización de la primera ceremonia de entrega de becas de la fundación. Se movía entre los trabajadores con una autoridad natural, respetado pero no distante, en quien se confiaba porque había demostrado ser digno de confianza. El chico que una vez había exigido su herencia había desaparecido, sustituido por un hombre que comprendía que las mejores cosas de la vida, el respeto, la confianza, el amor, un propósito, nunca podían heredarse, solo podían ganarse, día a día, con honestidad. Y mientras lo veía trabajar, rodeado de personas que habían decidido seguirlo, porque les había demostrado que merecía su lealtad, supe que Margaret y yo habíamos logrado por fin la tarea más importante de nuestras vidas. Habíamos criado a un hijo que entendía que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con lo que uno poseía, sino con lo que uno se había ganado el derecho a construir. La empresa estaba en buenas manos, y lo que es más importante, Norman había encontrado por fin el camino de vuelta a sí mismo, y esa era una herencia que ningún testamento podría jamás proporcionar. Gracias por ver el video hasta aquí.